El caso Roswell es una colección de eventos y mitos que rodean el accidente de un objeto misterioso en 1947, justo después de que el personal del campo aéreo del ejército de Roswell recuperara escombros de goma y metal. El ejército de los Estados Unidos afirmó que tenían en sus manos un disco volador. Solo un día después de que se hiciera este anuncio y se convirtiera en noticia internacional, fue retractado, pero la información ya se había filtrado. Para ocultar la verdadera naturaleza del hallazgo, el ejército declaró que era solo un viejo globo meteorológico. Pero más tarde, en 1978, un oficial retirado de la Fuerza Aérea reveló que solo era una historia de encubrimiento. Al mismo tiempo, añadió que estaba seguro de que los restos tenían un origen extraterrestre. Esta especulación se hizo popular gracias al libro de 1980, El caso Roswell. También se convirtió en la base de teorías de conspiración de ovnis duraderas, y cada vez más contradictorias y complejas. Con el tiempo, ampliaron el incidente para incluir a las autoridades ocultando la evidencia de otras civilizaciones espaciales, múltiples platillos voladores estrellados, cuerpos alienígenas, e incluso ingeniería inversa de tecnología extraterrestre. Sin embargo, ninguna de esas teorías se basaba en evidencia real. Pero a pesar de la ausencia de pruebas, muchos partidarios de la teoría de los ovnis afirmaron que los restos de Roswell provenían de una nave alienígena estrellada. Acusaron a las autoridades de crear historias encubridoras. Esta narrativa de conspiración se convirtió en un tropo en películas, literatura de ciencia ficción y programas de televisión. No es de extrañar que la ciudad de Roswell siga promocionándose como el mejor destino para el turismo asociado a los ovnis. ¿Pero qué sucedió realmente en esta área? La afirmación del gobierno de que un globo meteorológico se había estrellado en Roswell fue, de hecho, una mentira. En 1994, la Fuerza Aérea admitió que los escombros recuperados eran en realidad de un globo estadounidense, utilizado para observar otras naciones. Formaba parte del proyecto Mogul, un intento de monitorear las pruebas nucleares anticipadas que podrían llevar a cabo otros países. En 1997, un informe de la Fuerza Aérea titulado El Informe de Roswell, caso cerrado sugirió que todas esas historias sobre cuerpos alienígenas podrían haber venido de testigos civiles que habían visto maniquíes de prueba de choque en paracaídas. El informe también sugirió que los testigos podrían haber combinado varios eventos diferentes en sus memorias: los materiales del proyecto Mogul, el choque de los maniquíes de prueba, y algunos otros accidentes que habían ocurrido en el área. Para muchos partidarios de la teoría ovni, sin embargo, esas explicaciones sonaron como el plan de las autoridades para encubrir su interacción con civilizaciones extraterrestres. Después de todo, en 1947, Estados Unidos, así como algunas otras naciones, estaba en medio de la locura de los platillos voladores. La gente informaba haber visto objetos extraños en el cielo. Decían que eran naves espaciales pilotadas por extraterrestres. Fue en medio de este agitado contexto que un ranchero descubrió unos restos sumamente inusuales cerca de Roswell, Nuevo México. El material incluía papel de aluminio, palos y tiras de goma. El mes siguiente, llevó sus hallazgos al sheriff de Roswell. El hombre contactó con el campo aéreo del ejército de Roswell. Después de obtener los restos, emitieron ese comunicado de prensa tan extraordinario, afirmando que se había encontrado un disco volador en un rancho local. Las razones para tal declaración escandalosa no estaban claras. En cualquier caso, el Roswell Daily Record recogió este comunicado de prensa de inmediato, imprimiendo la historia el 8 de julio con el titular La RAF captura platillo volador en un rancho de la región de Roswell. Fue entonces cuando el ejército dio un paso atrás, anunciando que se trataba solo de un globo meteorológico que transportaba un blanco de radar. Ese es un dispositivo que se parece a una cometa hecha de papel metalizado, sujetado a un marco de madera de balsa. El Roswell Morning Dispatch prestó atención a esta nueva afirmación y publicó una nueva historia titulada El ejército desacredita el disco volador de Roswell, mientras el mundo hierve de emoción. Según la teoría de la panspermia, la vida podría haber sido traída a la Tierra por un meteorito, cometa o asteroide de una región diferente del espacio. Por el momento, esta idea sigue siendo puramente teórica, pero intentemos averiguar si en realidad podría resultar ser cierta. Tradicionalmente, los exobiólogos, aquellos que se enfocan en buscar vida fuera de la Tierra, han estado tratando de explorar la posibilidad de vida en Marte o en los océanos subterráneos de las lunas heladas de Saturno y Júpiter. Pero la vida simple podría estar mucho más lejos. Podría estar flotando a través del espacio interplanetario en este momento,
en forma de bacterias y esporas inactivas. Varios científicos han señalado que el entorno ultrasevero del espacio probablemente dañará gravemente el ADN y el ARN de tales esporas y microorganismos. Otros creen que dado que suficientes microbios podrían estar viajando en una nube de polvo, algunos de ellos podrían sobrevivir en su forma original. Existen varios tipos de panspermia. Por ejemplo, la litopanspermia propone que algún tipo de vida microbiana podría existir en los escombros lanzados al cosmos después de colisiones planetarias con cometas y asteroides. La radiopanspermia afirma que los organismos podrían ser capaces de viajar por el espacio con la ayuda de la radiación proveniente de las estrellas. Pero en este caso, no está claro cómo el efecto de la peligrosa radiación ultravioleta y de rayos X, combinados con el vacío del espacio, no destruye totalmente a los microorganismos. También está la pseudopanspermia. Según esta, los bloques de construcción orgánicos de la vida aparecen en las nubes interestelares de polvo. Son transportados a las superficies de los planetas, y la vida comienza a desarrollarse allí. Suena realmente fascinante, pero ¿hay alguna evidencia para la teoría de la panspermia? Bueno, ha habido algunos experimentos orbitales. Por ejemplo, desde 2008 hasta 2016, las muestras recogidas por XPOS, un equipo especial montado fuera de la Estación Espacial Internacional y dedicado a la astrobiología, fueron expuestas a las condiciones del espacio. Posteriormente, fueron devueltas a la Tierra desde la EEI. Resultó que algunas habían sobrevivido a esas severas condiciones. Incluso hubo un caso en el que el 100% de las esporas bacterianas colocadas en condiciones similares a las de Marte seguían siendo capaces de vivir. Además, algunas semillas sobrevivieron y luego fueron cultivadas como plantas en la Tierra. También se han realizado experimentos ExoStack en el satélite Long Duration Exposure Facility de Estados Unidos y experimentos BioPan en las cápsulas rusas Photon. Han demostrado que, con protección mínima, esporas, líquenes e incluso animales diminutos, como los tardígrados, podrían sobrevivir en el espacio durante varios años. Un fragmento del módulo lunar Surveyor 3 fue traído de regreso a la Tierra en 1969 por la misión Apolo 12. Sorprendentemente, contenía una bacteria terrestre que había sobrevivido sin protección durante más de 2 años en la superficie sin aire. Al mismo tiempo, esta bacteria podría haber provenido de la contaminación de laboratorio al regresar a la Tierra. Según la teoría de la panspermia, la vida podría haber sido traída a la Tierra por un meteorito, cometa o asteroide de una región diferente del espacio. Por el momento, esta idea sigue siendo puramente teórica, pero intentemos averiguar si en realidad podría resultar ser cierta. La Organización de Investigación Espacial de la India también llevó a cabo una búsqueda de microorganismos espaciales. Se realizó a altitudes estratosféricas mediante vuelos en globos. Los resultados mostraron que existían células interplanetarias vivas en muestras de aire tomadas de alturas superiores a los 40 kilómetros. Normalmente, el aire de los niveles más bajos de la atmósfera no puede ser transportado hasta allí, por lo que este descubrimiento parecía probar la teoría de la panspermia. Sin embargo, en 2010, las muestras atmosféricas de la NASA, antes y después de huracanes, demostró que bajo ciertas circunstancias, las bacterias terrestres en realidad podían ser transportadas muy alto a los niveles superiores de la atmósfera. Uno de los principales argumentos en contra de la panspermia es que si esta teoría fuera correcta, toda la vida encontrada en el sistema solar tendría un origen común y compartiría características bioquímicas principales, como el código genético. No suena plausible. Muchos especialistas creen que solo la presencia de astronautas exploradores en las superficies de, digamos, Marte, Europa o Encélado puede resolver adecuadamente la cuestión de la vida en el sistema solar. Ellos pueden comparar cualquier forma de vida encontrada con la vida de tipo terrestre, lo que podría ser una verdadera prueba de la panspermia. En cualquier caso, hasta que las sondas finalmente encuentren pruebas directas de vida espacial, la teoría de la panspermia permanecerá sin probar. El telescopio espacial James Webb ha descubierto recientemente el agujero negro más antiguo jamás encontrado. Es un monstruo antiguo tan masivo como 1.6 millones de soles, y está acechando 13.000 millones de años en el pasado, en el centro de una galaxia infantil, GNZ11. Este agujero negro supermasivo apareció tan solo 440 millones de años después del comienzo del universo. Pero es solo uno de los innumerables agujeros negros que se inflaron a escalas aterradoras durante el amanecer del cosmos.
Es el periodo aproximadamente 100 millones de años después del Big Bang, cuando el universo joven comenzó a brillar por 1000 millones de años. Este descubrimiento del agujero negro más antiguo del universo puede proporcionar a los astrónomos las respuestas a algunas preguntas vitales. Por ejemplo, ¿cómo pudieron estos remolinos espaciales crecer en escala tan rápidamente después del comienzo del universo? ¿O cómo aparecieron en primer lugar? Verás, los agujeros negros en el universo temprano no podían crecer de manera tan silenciosa y constante como lo hacen muchos agujeros negros modernos. Estaban destinados a experimentar alguna formación y crecimiento peculiares. Al mismo tiempo, más cerca del presente, se cree que los agujeros negros nacen del colapso de estrellas gigantescas. Crecen devorando gas, polvo, estrellas y otros agujeros negros sin parar. La fricción creada en el proceso hace que el material, que gira en espiral hacia un agujero negro, se caliente y emita luz que puede ser detectada por nuestros telescopios. Para identificar el agujero negro más antiguo, los científicos utilizaron dos cámaras infrarrojas, el instrumento de infrarrojo medio y la cámara de infrarrojo cercano del Teja-Towabio. Usaron los espectrógrafos incorporados de las cámaras para descomponer la luz que habían estado registrando en sus frecuencias componentes. Al examinar los resultados, descubrieron picos inusuales entre ciertas frecuencias. Solo podía significar que el material caliente alrededor de un agujero negro masivo estaba emitiendo débiles trazos de luz. Una de las explicaciones más populares de cómo crecieron tan rápidamente los agujeros negros antiguos es que aparecieron después de colapsos repentinos de colosales nubes de gas. O podrían formarse como resultado de fusiones entre grupos de estrellas y agujeros negros. También existe la posibilidad de que algunos de los agujeros negros más antiguos pudieran haber sido sembrados por hipotéticos agujeros negros primordiales. Se cree que estos aparecieron momentos después de que el universo comenzara, pero su existencia aún no ha sido probada. En cualquier caso, este descubrimiento reciente del agujero negro antiguo es extremadamente importante, porque la formación de galaxias y la aparición de agujeros negros van de la mano. Cada galaxia de tamaño normal que conocemos tiene un agujero negro en su centro. Pero aunque tales agujeros negros son masivos y pueden pesar millones y miles de millones de masas solares, aún son diminutos en comparación con sus galaxias de origen. Un agujero negro supermasivo generalmente alcanza menos del 1% de la masa de una galaxia de tamaño normal, y tiene un volumen que es miles de millones de veces menor. Y aún así, de alguna manera, los agujeros negros supermasivos pueden influir en las galaxias, controlando la formación de estrellas durante miles de millones de años. El asunto es que los agujeros negros ejercen una enorme atracción gravitacional sobre su entorno. Cualquier gas, polvo o estrella que se acerque demasiado a un agujero negro se encuentra atrapado. Una gran cantidad de material se amontona en el espacio alrededor del agujero negro y se calienta, porque eso es lo que hacen los materiales cuando se comprimen. Pronto, todo alrededor del agujero negro se aplana en un disco delgado, llamado disco de acreción, y comienza a girar alrededor del agujero negro. Astrónomos creen que este proceso está detrás de la misteriosa relación entre los agujeros negros y sus galaxias anfitrionas. Es una conexión entre la masa del agujero negro supermasivo y la dispersión de velocidad del gas en el núcleo galáctico. Este ciclo también controla la tasa de formación estelar, que es un elemento crucial de la evolución de las galaxias. Si este proceso delicadamente equilibrado se desajusta, las fugas de los agujeros negros pueden volverse demasiado fuertes, no solo calentando el gas en una galaxia, sino también eliminándolo por completo. Y entonces, la formación de estrellas no solo se ralentiza, sino que se detiene por completo. Los eventos de fusión galáctica importantes pueden llevar a estas dramáticas consecuencias, porque demasiado material cae en el agujero negro central demasiado rápido. Una esfera de Dyson es un megaproyecto teórico. Una esfera gigantesca que rodea una estrella con plataformas orbitando en formación cerrada. Se supone que es la solución definitiva, tanto para la producción de energía como para el espacio habitable. Los creadores de una esfera de Dyson obtienen una gran cantidad de superficie para habitar y la capacidad de capturar hasta el más mínimo rayo de radiación solar y el calor producido por su estrella central. La primera persona en teorizar sobre una construcción tan extraña fue el físico teórico británico-estadounidense Freeman Dyson.
Según él, una civilización extraterrestre inteligente podría considerar la construcción de esta esfera después de colonizar algunas lunas y planetas en su vecindario estelar local. Con el crecimiento de su población, estos alienígenas necesitarían cada vez más energía para sostener sus vidas. Dyson calculó que suponiendo que esta sociedad alienígena creciera a una tasa del 1% anual, sus necesidades de área y energía se volverían 1 billón de veces mayores en tan solo 3.000 años. Y si su sistema solar contenía un cuerpo espacial similar en tamaño a Júpiter, podrían desmantelarlo y extender su masa en una cáscara esférica. Al construir una estructura al doble de la distancia entre nuestro planeta y el Sol, esta cantidad de material sería suficiente para construir una gran cantidad de plataformas en órbita. Cada una de ellas podría tener entre 180 y 300 centímetros de grosor, lo que básicamente permitiría a esta civilización vivir en sus superficies orientadas hacia el Sol. Una cáscara de este grosor podría ser cómodamente habitable y capaz de albergar todo el equipo necesario para utilizar la radiación solar sin caer sobre la estrella desde el interior. Pero después de absorber toda esta energía solar, la esfera tendría que rerradiarla. De lo contrario, la energía se acumularía, lo que eventualmente causaría que la construcción se derritiera. Esto significa que la luz de una estrella envuelta en una esfera de Dyson parecería atenuada, o incluso completamente oscurecida, dependiendo de cuán densas fueran las plataformas que la orbitan. Al mismo tiempo, brillaría de manera inusualmente brillante en longitudes de onda infrarrojas invisibles al ojo humano. Debido a esta radiación infrarroja, las esferas de Dyson se clasifican como un tipo de tecnofirma. Es un indicio de actividad que los astrónomos pueden utilizar para descubrir formas de vida inteligentes en el universo. Algunos investigadores, basados en la Tierra, tienen mapas infrarrojos del cielo nocturno, que examinan con la esperanza de detectar esferas de Dyson. Hasta ahora, nadie ha encontrado una. Sin embargo, un estudio ha seleccionado varios candidatos a esfera de Dyson. Sus autores han procesado grandes cantidades de información utilizando una canalización de datos especial para combinar y analizar información. Uno de los principales criterios de búsqueda es la detección de radiación infrarroja excesiva. Al mismo tiempo, es importante distinguir esta radiación de la emitida por objetos naturales. Después de un complicado filtrado de millones de objetos, los investigadores identificaron 7 esferas de Dyson potenciales. Claro está, se necesita un análisis adicional para determinar su naturaleza. Para hacer esto, los científicos quieren usar la espectroscopía óptica, que puede revelar más detalles sobre estos objetos y sus orígenes. Al mismo tiempo, los investigadores admiten que estas esferas de Dyson candidatas podrían tener otras explicaciones. Por ejemplo, podrían ser discos de escombros o discos protoplanetarios de estrellas jóvenes. Solo más investigación puede mostrar si podemos encontrar rastros de otras civilizaciones entre los sistemas estelares. Por ahora, todavía es una cuestión abierta. Curiosamente, las esferas de Dyson han sido mencionadas con frecuencia en la ciencia ficción. Ya en 1937, una novela llamada Hacedor de Estrellas, de Olaf Stapledon, describía sistemas en una galaxia particular que estaban rodeados por una gasa de trampas de luz que concentraban la energía solar para su uso inteligente. Esa era la razón por la que toda la galaxia estaba atenuada. En otra novela, Mundo Anillo, el escritor hablaba sobre una estructura artificial en forma de anillo que rodeaba una estrella. Durante algunas décadas, los científicos han estado debatiendo si existe un objeto con brecha de masa entre las estrellas de neutrones más pesadas y los agujeros negros más ligeros. Y finalmente, por primera vez, los investigadores han descubierto un objeto cuya masa cae justo en esta brecha. Todo comenzó el 29 de mayo de 2023. El detector LIGO Livingston, ubicado en Luisiana, registró una señal misteriosa, GW23529. Fue producida en el proceso de la fusión de una estrella de neutrones con un objeto compacto desconocido. Lo más probable que fuera un agujero negro sorprendentemente liviano. Su masa podía ser solo unas pocas veces la de nuestro Sol. Por eso este objeto cae en una brecha de masa entre los agujeros negros más ligeros y las estrellas de neutrones más masivas. Según la teoría de la relatividad general de Einstein, es probable que las estrellas de neutrones sean más ligeras que 3 veces la masa de nuestro Sol. Sin embargo,
La masa exacta después de la cual una estrella de neutrones colapsará en un agujero negro todavía se desconoce. Y considerando nuestras observaciones electromagnéticas previas, podemos esperar encontrar muy pocos agujeros negros o estrellas de neutrones dentro del rango de 3 a 5 masas solares. Y aún así, la masa de uno de los objetos recién descubiertos se alinea perfectamente con este rango. Pero echemos un vistazo a cómo se desarrolló la situación con el detector LIGO. Justo 5 días después del inicio del cuarto ciclo de observación, las cosas se pusieron realmente emocionantes cuando el detector registró una onda gravitacional que fue clasificada como el candidato de señal S230529I. El análisis en línea se realizó casi en tiempo real cuando llegó la señal, y la conclusión fue asombrosa. Una estrella de neutrones y un agujero negro probablemente se fusionaron a unos 650 millones de años luz de nuestro planeta. Desafortunadamente, es imposible decir exactamente dónde ocurrió la fusión, ya que solo un detector de ondas gravitacionales estaba registrando datos científicos cuando llegó la señal. Por eso no se pudo determinar la dirección de la cual provenían las ondas gravitacionales. Y aún así, los investigadores estaban seguros de que la señal no era alguna perturbación local en el detector de LIGO Livingston, realmente provenía del espacio profundo. Para determinar las propiedades de los cuerpos celestes que orbitaban uno alrededor del otro antes de fusionarse y producir la señal de onda gravitacional, los astrónomos compararon datos del detector LIGO Livingston con dos modelos de formas de onda. La señal detectada, Hubble 3529, apareció como resultado de la fusión de un objeto compacto con una masa de 1.3 a 2.1 veces la masa del Sol, y otro objeto compacto con una masa de 2.6 a 4.7 veces la masa del Sol. ¿Eran estos objetos compactos una estrella de neutrones y un agujero negro? No podemos asegurarlo solo con el análisis de ondas gravitacionales, pero basándonos en todo lo que hemos aprendido sobre las propiedades de este sistema binario, los astrónomos piensan que el objeto más ligero es una estrella de neutrones y el más pesado es un agujero negro. De todas las fusiones de estrella de neutrones agujero negro que hemos detectado hasta ahora, la más reciente, Hubble 3529, es también aquella en la que las masas de los dos objetos participantes son las menos diferentes. Los expertos explican que si un agujero negro es mucho más pesado que una estrella de neutrones, no quedará materia fuera del agujero negro después de la fusión. Tampoco se emitirá radiación electromagnética. En cuanto a los agujeros negros más ligeros, pueden desgarrar las estrellas de neutrones con sus fuertes fuerzas de marea. En el proceso, expulsan materia que podría brillar como una kilonova o un estallido de rayos gamma. La detección de este fenómeno interesante se hizo posible gracias a varias mejoras realizadas en los detectores, lo que incrementó la sensibilidad del equipo. La tercera ronda de observación, altamente exitosa, finalizó en la primavera de 2020 y elevó el número de eventos de ondas gravitacionales conocidos a 90. La cuarta ronda de observación comenzó en mayo de 2023. Investigadores de un instituto en Hannover, junto con sus colegas de LIGO, han mejorado las fuentes láser de los detectores de LIGO situados en el corazón de los instrumentos. Además del hardware, los expertos también han trabajado en otras características del detector. Y ahora, estas herramientas de exploración espacial pueden determinar las propiedades de los agujeros negros en tan solo unos días. 1994. Estaba oscuro, así que nadie vio a dos siluetas abrir las salidas de emergencia de un complejo de cúpula de vidrio en Arizona conocido como Biosfera 2. Estaban decididos a liberar a 7 personas que habían permanecido encerradas allí durante un mes, que habían arriesgado sus vidas en nombre de la ciencia. La misión fue cumplida, pero los sujetos fueron acusados de allanamiento y vandalismo. Los vándalos eran Abigail Allen y Mark Van Thilo. Fueron 2 de los primeros 8 desventurados que vivieron en ese lugar como conejillos de indias, y no querían que nadie más pasara por los mismos horrores que ellos habían experimentado. $150 millones fueron gastados para ver si los humanos podían crear condiciones de vida adecuadas en otros planetas, como Marte. Para ello, los científicos construyeron un minimundo con más de 3.000 especies de plantas y animales.
Biosfera 2 era un hábitat sellado de más de 1 hectárea, con su propio mini bosque tropical, una playa privada con un arrecife de coral, una sabana de pastizales, un pantano e incluso un desierto. Entre 1991 y 1993, nada podía entrar ni salir de ese lugar. El grupo de 8 personas encerradas allí se autodenominaban biosferianos y vestían monos parecidos a los de Star Trek. Cultivaban su propia comida y respiraban su propio aire. Comenzaron con altas expectativas y un desayuno al estilo de un hotel 5 estrellas. Pero con el paso de los meses, las cosas tomaron un giro más sombrío. El equipo entero estaba muriendo de hambre y tornándose de color naranja. En la Biosfera 1, que era la Tierra real, podías pedir una pizza en 2 minutos, pero dentro de la Biosfera 2 les llevó 4 interminables meses preparar un estilo margarita. Tuvieron que cosechar trigo para la masa y ordeñar cabras para elaborar el queso. El objetivo era ser completamente autosuficientes y se convirtieron en parte de una atmósfera literalmente. Cuando exhalaban, su dióxido de carbono alimentaba a los camotes que estaban cultivando, y estos se convertían en parte de ellos, ya que básicamente consumían los mismos carbonos una y otra vez. Tenían tantos festines de camote que su piel en realidad se tornó naranja debido a todo el exceso de beta-caroteno. Lo que parecía una situación divertida en aquel entonces resultó ser un gran problema. Los rendimientos de los cultivos en la Biosfera 2 fueron un total fracaso y la tripulación estaba muriendo de hambre. Estaban enloqueciendo por eso, y momentos de rabia repentina los llevaban a hacer cosas lamentables, como robar plátanos de la despensa del sótano. En algún momento tuvieron que ponerle un candado al congelador. Durante los primeros 6 meses, cada uno de ellos perdió entre 8 y 26 kilogramos de peso. Todos los días alguien se encargaba de pesar los alimentos frescos para el cocinero y de registrar la información nutricional en la computadora para asegurarse de que la tripulación alcanzara sus objetivos recomendados de calorías, proteínas y grasas. Al inicio las comidas se servían al estilo buffet, pero a medida que la tripulación se iba sintiendo más hambrienta, los cocineros empezaron a dividir meticulosamente su comida en porciones iguales. Su dieta, compuesta por batatas, zanahorias, frutas y ocasionalmente carne los domingos, estaba destinada a mantenerlos activos durante esas agotadoras semanas de 80 horas de trabajo físico intenso. Los biosferianos terminaban cada comida sintiéndose aún hambrientos y tenían sueños recurrentes de hamburguesas de McDonald's, sushi, barras de Snickers y tarta de queso. El aire se estaba agotando, el lugar entero estaba completamente sellado, con acero y vidrio en la parte superior y un sólido suelo de acero en la parte inferior. Los gerentes se aseguraban de revisar todo lo que ingresaba para evitar que los materiales sintéticos emitieran gases nocivos. Las áreas de vida estaban equipadas con lana y madera, y no podían usar desodorantes químicos ni soplar velas de cumpleaños. Los biosferianos contaban con la comida que cultivaban y su mini selva tropical para producir suficiente oxígeno para sobrevivir. Sin embargo, estaban perdiendo oxígeno muy rápido, ahogándose en sus propias emisiones de dióxido de carbono, y lo peor de todo, no tenía idea del porqué. Con otros 9 meses de experimentación por delante, los niveles de oxígeno habían disminuido del 21% a alrededor del 15%. Lo que era como vivir en la cima del monte Fuji. Se sentían terriblemente mal. Básicamente se arrastraban por la biosfera. Ni siquiera podían terminar una frase sin detenerse para recuperar el aliento. Luego, la apnea del sueño comenzó a manifestarse, con algunos de ellos despertándose jadeando por aire. Para reducir los niveles de carbono en la Biosfera 2, intentaron algunas maniobras desesperadas, como hacer crecer plantas como locos, reducir al máximo el riego del suelo e incluso renunciar a la labranza. Nada funcionó, así que todos acordaron que habían llegado a un punto peligrosamente bajo y pidieron ayuda. Camiones refrigerados llegaron para bombear oxígeno puro en la Biosfera 2. Tan pronto como el gas comenzó a fluir, estallaron en risas y comenzaron a correr. El ecosistema estaba totalmente desordenado. Los colibríes y las abejas desaparecieron después de un par de meses, por lo que las plantas ya no eran polinizadas.
Los gusanos y los ácaros atacaban los cultivos y las cucarachas se apoderaron de todo. Se introdujeron 4 especies de cucarachas para reciclar materia orgánica, pero la cucaracha común de casa fue la última superviviente. De alguna manera se infiltraron y se multiplicaron, convirtiéndose en una seria amenaza para los cultivos. Por la noche, la cocina se inundaba de cucarachas tan pronto como se apagaban las luces. Para combatir la infestación, el grupo untó tazas de café con lubricante y puso trozos de papaya adentro como cebo. Las cucarachas trepaban adentro, pero no podían escalar los lados resbaladizos para escapar. Tener hambre, sufrir falta de oxígeno, lidiar con plagas de insectos. Eso es suficiente para volver loco a cualquiera. Las acaloradas discusiones dieron lugar a tazas lanzadas y a personas escupidas. Finalmente todo el grupo se dividió en 2. Dejaron de hablar y podían cruzarse en los pasillos sin siquiera hacer contacto visual. La mitad de ellos querían más comida y oxígeno para continuar la investigación con cierta dignidad, mientras que la otra mitad creía en la supervivencia sin ayuda externa, sin importar los costos. La verdad es que la cámara sellada había sido violada mucho antes de todo eso. Apenas 2 semanas después de que entraron, una biosferista llamada Jane Pointer se cortó la punta del dedo en un accidente de cocina mientras hacía arroz. El médico del lugar intentó coser la parte de nuevo, pero no funcionó y su dedo se volvió negro en pocos días. Fue a un hospital externo para una cirugía y un par de horas más tarde se escabulló de nuevo al interior. Llevaba una bolsa de lona llena de suministros como piezas de computadora y película a color. Los periodistas solo se enterarían de esa entrega astuta meses después, y debido a eso muchas personas empezaron a cuestionar la credibilidad de todo el experimento. Los medios trataron el proyecto como un reality show y lo etiquetaron como entretenimiento ecológico de moda. Las noticias principales de todo el mundo lo hicieron sonar como si sus participantes estuvieran al borde de perder la vida, hasta el punto en que las familias se preocuparon y empezaron a llamar a los biosferianos para verificar si realmente estaban bien. El grupo sentía que estaba en un zoológico humano, con turistas que venían desde lejos para mirar dentro de la jaula de cristal. Solo en los primeros 6 meses, más de 150,000 personas visitaron el lugar. Biosfera 2 terminó convirtiéndose en un chiste de la cultura pop. Incluso inspiró una película de comedia llamada Biodome y décadas de sketches divertidos. Podrías preguntarte por qué ninguno de los participantes abandonó el experimento y salió por la puerta principal. Bueno, ninguno de los ambientalistas quería ser el primero en admitir que todo eso era demasiado para manejar. Además, todos seguían esperanzados en que de alguna manera podrían resolver el rompecabezas de la construcción de la Tierra número 2. Al final, lograron encontrar las 7 toneladas de oxígeno faltante. Habían sido absorbidas por el concreto. A pesar de que estar sin aliento todo el tiempo podría parecer el mayor desafío al que se enfrentaron, los biosferianos dijeron que aprender a lidiar con las personas en un entorno cerrado fue incluso más difícil. Parece que el experimento fue un tremendo fracaso, pero el grupo aprendió muchas lecciones valiosas. Demostraron que un ecosistema sellado podía funcionar durante años. Contribuyeron a los estudios sobre la restauración de arrecifes y su granja demostró que se podía lograr una alta productividad y un completo reciclaje de nutrientes sin recurrir a productos químicos tóxicos. Y en caso de que te lo preguntes, este no fue el fin del complejo de vidrio. La segunda misión dentro de la Biosfera 2 tuvo lugar en marzo de 1994. Ahora puedes volver al comienzo del video para comprender cómo se desarrolló esto. Los eclipses solares son como los trucos de un mago cósmico. La luna se traga de repente al sol, pero no funcionan por arte de magia, sino por causas naturales. Intentemos averiguar qué es lo que ocurre exactamente y cómo se puede observar este fascinante acontecimiento. Todo comienza cuando la luna, el sol y la tierra se ubican en línea recta, con la luna situada directamente entre nosotros y nuestra estrella favorita. Esta alineación es posible porque la órbita de la luna alrededor de la Tierra está ligeramente inclinada con respecto a la órbita de la Tierra alrededor del sol. Los eclipses solares solo se producen durante la luna nueva, cuando el satélite está más cerca de la Tierra. Por eso, cuando la alineación es la correcta, la sombra de la luna se proyecta sobre la Tierra e impide que nos llegue la luz del sol.
Imagina que estás en una habitación con un interruptor de luz gigante, pero en lugar de apagarlo, lo cubres con una gran luna. Eso es básicamente el eclipse solar. Los eclipses solares no son habituales, solo ocurren unas pocas veces al año. La frecuencia de estos eclipses viene determinada por muchos factores, como la alineación de los 3 astros y la posición de la luna en su órbita alrededor de la Tierra. Existen 3 tipos principales de eclipses solares: total, parcial y anular. Un eclipse solar total se produce cuando la luna cubre completamente el disco solar y el cielo se oscurece como si fuera de noche. Esta fase puede durar desde unos minutos hasta algo más de 1 hora, dependiendo de la distancia que haya entre la luna y la Tierra en el momento del eclipse. Un eclipse solar total solo puede ser visible desde una región específica de la Tierra llamado Camino de la Totalidad. Este sendero suele ser una estrecha franja de tierra o de mar, y si te encuentras en el lugar adecuado, podrás disfrutar de esta maravillosa vista. Por desgracia, no todo el mundo tiene la suerte de ver un eclipse solar total. A veces, la luna solo cubre una parte del sol. En ese caso, verás al sol en forma de media luna en lugar de uno completamente tragado. Eso se llama eclipse solar parcial. Y si tienes mucha mala suerte, lo verás cuando la luna se encuentra demasiado lejos de la Tierra y no llega a cubrir completamente el sol. En ese caso, observarás un anillo brillante de luz solar alrededor de la silueta de la luna. Se trata de un eclipse solar anular. Los eclipses de sol son algunos de los acontecimientos astronómicos más espectaculares que podemos divisar desde la Tierra. La gente los ha observado y estudiado a lo largo de la historia y han desempeñado un papel importante en nuestra comprensión del Sol, la Luna y la Tierra. Por ejemplo, los utilizamos para medir el tamaño de la Luna y el Sol, para estudiar la atmósfera solar y para probar la teoría de la relatividad general de Einstein. Los eclipses solares siempre han sido importantes para los humanos, por lo que no es de extrañar que sean los protagonistas en diferentes mitos y supersticiones. Algunas culturas los veían como una señal de que cosas terribles estaban por suceder, o una forma de hablar con sus deidades. Otras creían que servían para predecir el futuro o ahuyentar a los espíritus malignos. Todas estas creencias demuestran lo mucho que los eclipses solares han significado para la humanidad. A lo largo de la historia ha habido muchos eclipses solares fascinantes y memorables, cada uno con su propio significado. He aquí algunos ejemplos de los eclipses solares más misteriosos, interesantes o famosos. El eclipse de Thales es uno de los eclipses solares más famosos de la historia. Se dice que ocurrió en el año 585 a.C. y que fue anunciado por el filósofo griego Tales de Mileto. Según la leyenda, Tales pudo predecir el eclipse observando los ciclos de la luna, y se cuenta que su grado de certeza asombró y asustó a sus contemporáneos. El eclipse Ptolomeo fue un eclipse total de sol que tuvo lugar en el año 150 de nuestra era. Es famoso porque se menciona en los escritos del antiguo astrónomo griego Ptolomeo. Utilizó sus observaciones de los ciclos de la luna para hacer su predicción, que también alarmó a la gente de la época. El eclipse del siglo fue un eclipse solar total que se produjo el 11 de julio de 1991. Fue visible en gran parte de Sudamérica. Este famoso eclipse solar total fue el más largo del siglo XX, con una duración de más de 6 minutos y medio. El eclipse de las pirámides fue un eclipse solar total que se produjo el 20 de marzo de 2015 y fue visible desde distintas partes de Europa, África y Oriente Medio. Se hizo famoso porque pasó directamente sobre las antiguas pirámides de Giza en Egipto, lo que brindó una oportunidad única a científicos y turistas de estudiar el eclipse desde este lugar histórico. Y por supuesto está el gran eclipse americano de 2017, que se vio en gran parte de Estados Unidos de costa a costa. Fue el primer eclipse total visible desde todos los estados contiguos en casi 40 años. Atrajo a millones de espectadores y fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación. Dado que ocurren con muy poca frecuencia, no querrás perderte un acontecimiento semejante. Afortunadamente disponemos de un calendario que indica los eclipses solares que se producirán en los próximos años.
Se espera que el gran eclipse de Norteamérica de 2023 sea visible en una parte importante de América del Norte, desde el noroeste del Pacífico hasta la región de los Grandes Lagos. Será el primer eclipse total visible desde Estados Unidos desde el Gran Eclipse de América de 2017, el eclipse de los Andes de 2024, el primero desde el eclipse del siglo de 1991 en Sudamérica. Abarcará zonas de Chile y Argentina. Luego vendrá el eclipse del Ártico de 2025. Este será también visible en la parte ártica de nuestro planeta, incluyendo zonas de Canadá y Groenlandia. Será el primer eclipse total que la Luna y el Sol le regalarán al Ártico en casi 100 años. Y por último estará el eclipse del Pacífico de 2026, que se desplazará por algunas zonas del Océano Pacífico en las regiones de Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Cabe señalar que el momento exacto y la visibilidad de estos eclipses solares pueden cambiar a medida que se hagan predicciones más precisas. Además, es posible que se produzcan otros eclipses solares en los próximos años. No olvides consultar los detalles en internet. Pero la pregunta más importante es, ¿cómo los observamos? La respuesta, con mucho cuidado. He aquí algunos consejos generales. Utiliza una protección ocular adecuada. Nunca mires directamente al sol, ni siquiera durante un eclipse. No vale la pena arriesgar la vista. Para observar un eclipse solar de forma segura, utiliza gafas certificadas para eclipses solares o un proyector estenopeico. Estos dispositivos permiten ver el eclipse sin mirar directamente al sol y protegen los ojos de los efectos nocivos de los rayos solares. En segundo lugar, encuentra un buen lugar para observar. Para obtener la mejor perspectiva de un eclipse solar, es importante encontrar un punto que esté dentro de la trayectoria del eclipse y que tenga una vista despejada del cielo. Utiliza una cámara o un telescopio. Si tienes uno de estos aparatos con filtro solar, puedes tomar fotos u observar el eclipse con más precisión. Eso sí, asegúrate de utilizar un filtro solar que proteja tus ojos y tu equipo. Mantente informado. Es importante estar al día sobre los detalles de un eclipse solar, como el momento exacto, el lugar y el tipo de eclipse. Esta información puede ayudarte a planificar la observación y a asegurarte de que cuentas con el equipo adecuado. Eso es todo. Sencillo, ¿verdad? Si sigues estos consejos, podrás disfrutar de este maravilloso espectáculo de forma segura y responsable. Y si consigues ver un eclipse solar, no dejes de sacar fotos y de compartirlas con tus amigos. Recuerda que, al fin y al cabo, es una experiencia única en la vida.